Bienvenidos sean a su programa Aullando con la Verdad, con su anfitrión Francisco Morales. En esta ocasión me complace presentar a un hombre muy inteligente, el maestro en Ciencia de la Salud, Ariel Villaseñor. Él es biólogo de la Universidad Autónoma de Baja California. Realizó su maestría en Ciencia de la Salud en la misma universidad y ha trabajado como docente en la misma universidad y en la Universidad de Valle de México, impartiendo materias como bioquímica, biología celular y embriología. También ha trabajado como embriólogo en el Laboratorio de Reproducción de México Fertility Center en Mexicali y actualmente es el encargado del Laboratorio de Embriología y Andrología en The Health Institute en Guatemala capital. Así que bienvenido, Ariel, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ti. Ya sabes que a los que nos gusta hablar y no nos para la boca, estas invitaciones son bien bonitas. Muchas gracias. Para comenzar con la entrevista e interesarnos en el tema, vamos a hablar sobre método de reproducción asistida. Entonces, ¿de qué manera nació ese interés por estudiar o por dirigirte a los métodos de reproducción asistida? Pues mira, el interés tal cual, muy tarde me di cuenta en retrospectiva, pero creo que siempre lo tuve. Desde estando en la universidad, recuerdo que aunque la materia de embriología particularmente fue de las que menos tuve interés y no me gustaba mucho, sí recuerdo que la parte de la reproducción humana y la fertilidad, técnicas de reproducción asistida y todo esto ya me llamaba la atención. Pero sinceramente creo que lo veía como algo muy de ciencia ficción. Pensaba que todavía no se podía, que todavía no se hacía, que era algo muy lejano y nunca ni lo consideré cercano ni para interesarme a estudiarlo. Pero a mí me llevó a la reproducción asistida el hecho de que mi proyecto de maestría lo realicé en maduración de ovocitos de ovinos, de ovejas. Entonces, estando ahí, por casualidades, una de las maestras que yo tenía de inmunología y que yo iba a hacer algunas prácticas con ella, iba de repente unos cuantos días a la semana a su laboratorio y hacía algunas cosas, dio alguna plática y un médico fue a la plática por otras razones y se le ocurrió preguntar al final por alguien que supiera algo sobre óvulos y cosas. Pues dio conmigo, dio una entrevista y me fui armando en la reproducción asistida ya estando dentro del área laboral, cosa que para gente como tú, como yo, que somos biólogos, y es rarísimo, o sea, para personas científicas realmente como que te vas metiendo y vas buscándole y luego ya tienes una especialidad, una orientación y de ahí te vas metiendo. En el caso de la reproducción asistida no existe o hay pocas carreras y especialidades que son de eso. Algunas en España, un par en Estados Unidos. Entonces, por lo general, la gente así es como llega, vas y haces sombra en un laboratorio, te pones, alguien te ayuda y vas aprendiendo poco a poco y te dan oportunidades. La ventaja que tuve yo es que este médico básicamente andaba buscando embriólogos y no había, y dijo, pues bueno, aquí en Mexicali es raro que alguien venga por un trabajo de este tipo porque no hay tanto campo laboral, entonces voy a buscar un biólogo y lo entreno, y eso fue lo que hicimos. Entonces los primeros 2 años que estuve haciendo casos, pero estuve a la par de otros embriólogos. Entonces, en resumen, creo que el interés siempre lo tuve, pero no sabía hasta que ya estuve dentro y dije, sí, empecé a recordar todas las cosas que en su tiempo sí me llamaban ya la atención y que ya lo traía por ahí. Pues por ahí va más o menos el camino del interés en realidad. Sí, recuerdo que también las clases de embriología en la universidad pues abarcaban pues básicamente todo el reino animal o los que se dejaran tomar muestra. Sí, y es que es muy diferente, pues, o sea, es muy diferente el enfoque con el que uno en biología, en una carrera científica biológica, si la ves en el ámbito clínico médico, porque vaya, pues, en las ciencias, usualmente lo estudiamos para saber cómo es y luego para averiguar cosas. En el caso de la reproducción asistida en humanos no es la finalidad esa. De hecho, es muy complicado hablar de experimentos y cosas. Es una cuestión más como de asistencia, digamos, o sea, como más de personas, vamos a decir así. Entonces sí es muy diferente la mentalidad que uno tiene nosotros como biólogos de una materia de embriología que llevamos en la carrera a estar en reproducción asistida. Así es como la mentalidad es bastante diferente.
Y me imagino como en la cuestión clínica, pues entra la cuestión bioética en hacer experimentos. Sí. No se pueden hacer experimentos en sí con células humanas, o en este caso embriones, porque se entraría en conflictos éticos. Totalmente, y no solo en experimentos, que eso ya estamos hablando ya como en niveles un poquito más elevados y ya, pero en el diario los problemas bioéticos se presentan en el laboratorio de reproducción asistida. Simplemente, o sea, si tú tienes una técnica en la cual tuviste 6 embriones, de los 6, 5 se ven de buena calidad y son viables, pero uno no tiene muy buena pinta y sabes tú que por más que le hagas no va a seguir creciendo, y si lo pones en un útero no se va a implantar, pero es un embrión con posibilidades de vida. Entonces ya tienes el primer conflicto bioético. ¿Qué haces con ese? Lo tienes que desechar, o sea, de acuerdo a ciertos criterios lo desechamos, ¿no? Pero sí lo tienes muy a flor de piel toda la parte bioética, sin hablar de experimentos, que es otro. Sí, es mucho más complicado. Pero ahora ya entrando más en detalle en estos métodos de reproducción asistida, ¿en qué consisten básicamente? ¿Hay varios tipos o se dividen en varias clasificaciones, o dependiendo del caso aplicas uno u otro? Pues mira, sí, sí hay varios tipos. Como digamos los principales, como los 2 grandes grupos que todo el mundo conocemos, estamos hablando de las inseminaciones intrauterinas, que es lo que conocemos naturalmente como, digamos, comercialmente como inseminación artificial, y la otra gran rama, que es la fecundación in vitro, la cual tiene sus modificaciones. La diferencia, principalmente, bueno, son muchas, ¿no? Pero la inseminación intrauterina le llamamos de baja complejidad porque en la técnica es bastante sencilla. Lo que se hace en la inseminación es que el paciente varón produce su muestra de semen. Esa muestra de semen la capacitas. ¿Qué significa capacitar? Es básicamente por medio de centrifugaciones en unas columnas de gradientes de concentraciones. Separa los espermatozoides que son los mejores, es decir, los que tienen movilidad progresiva, los que se mueven para enfrente, y quitas todos los que o están muertos, o que están vivos pero no se desplazan hacia enfrente, o que están vivos pero no se mueven, y también quitas todas las células que no son espermatozoides, es decir, glóbulos blancos, glóbulos rojos, todo lo que pueda haber en semen que no es espermatozoide, lo quitas. Entonces, después de la centrifuga te quedas con un botoncito de medio mililitro, básicamente, pero muy concentrado, y no solo concentrado, sino con muy buena calidad espermática. Y esa muestra se pone en un catéter, y en una cita de doctor regular, es decir, no necesita anestesia ni nada, se inserta vía vaginal. El médico vía vaginal lo inserta y lo posiciona cerca del fondo del útero. Se pone ahí toda la muestra y esperamos una fecundación, digamos, natural, por decirlo de alguna forma. Es decir, el caso de la inseminación es básicamente un coito, nada más que le quitamos todas las barreras a los espermatozoides. Quitamos los espermatozoides que pudieran estorbar, dejamos solo los buenos, dejamos la muestra exactamente adentro en el útero, y básicamente les quitamos todos los obstáculos. No todos los pacientes son candidatos a esto, porque si el problema es de calidad espermática, si es un paciente que tiene calidad deficiente de sus células, o no tiene suficiente, o no puede eyacular, o algunas cosas de estas, pues evidentemente no podemos hacer esto. O por ejemplo, en pacientes femeninas que tienen obstruidas las trompas, o que por enfermedades, o que se hayan operado, la inseminación definitivamente no sirve, porque nada más estás poniendo semen en el útero que nunca va a llegar a ningún ovocito, ningún óvulo. Esa es como la técnica más sencilla, digamos, es bastante rápida. O sea, la centrifugación estamos hablando de unos 30-40 minutos, insertarlo unos 10-20 minutos y unos 20 minutos de reposo, y se van a su casa, y es esperar 15 días a que la fecundación ocurra espontáneamente, por decirlo de una forma. En el caso de la fecundación in vitro ya estamos hablando de otra cosa, y estamos hablando de un procedimiento bastante más complejo, porque hacemos lo mismo con el semen para tener los mejores. Pero además de eso, nosotros necesitamos tomar los óvulos y sacarlos del cuerpo femenino. Eso se hace en quirófano, eso se hace bajo anestesia, eso se hace con una aguja de aspiración, con ultrasonido transvaginal, y básicamente la aguja se lae un poco, pues, y pues, la pared vaginal, digamos,
perfora y va directo a donde están los ovarios. Entonces esa aguja se toma los folículos, se llaman, que son básicamente como las piscinitas de líquido donde están flotando estos óvulos, estos células anexas, se aspiran un tubo y ese tubo llega al laboratorio. En el laboratorio ya físicamente, esa es la parte que hago yo, que puedo platicar de eso, pues, en un estereoscopio, así tal cual, literalmente busco donde haya un ovulito, lo agarras con una pipeta, lo pones en una cajita y esperas a que termine el procedimiento. Horas después utilizas la muestra ya capacitada con ciertas cantidades y concentraciones, los pones en contacto con ellos y esperas al siguiente día que haya una fecundación. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí la fecundación está ocurriendo fuera del cuerpo. Esa es la principal. Y por lo tanto, por ocurrir fuera del cuerpo, necesitas imitar las condiciones lo mejor posible. Y ese es el truco, digamos, de laboratorio de embriología, que necesitas unas incubadoras que tengan los parámetros mejores, los mejores parámetros para medirse, estables en temperatura y en pH, principalmente concentración de oxígeno. Entonces estamos imitando un útero, pero a nivel artificial. Después de que vemos al siguiente día si hay fecundación, ¿me detienes o si hay preguntas o si voy mucho? Porque ya me súper. Después de que vemos si hay fecundación, eso es a un día después, le damos nosotros seguimiento durante 3 a 6 días de ese desarrollo embrionario. Es decir, después del día 1, 2, el día 3 lo revisamos, lo sacamos del incubador, lo vemos en el microscopio, vemos cómo evolucionaron. En teoría ya tenemos que tener de 6 a 8 células, que son esos embriones que hemos visto en todos lados en las fotografías, que son las pelotitas así simétricas, bien bonitas, ¿no? Vemos si hay de estos, hacemos los registros, todo esto, lo esperamos a día 5. En día 5 ya tendríamos nosotros que tener una estructura ya blastocisto, que es ya pelotita ya más inflada, y que es lo que luego va a ser las membranas, ¿cómo se llama? Sí. No. Te digo el nombre común, la placenta, pues, o sea, sí. Cuando una mamá dice, pues eso es lo que eventualmente va a producir la placenta, y acá abajo está el embrioncito y todo esto, ¿no? Y dependiendo de las técnicas, en ese momento se toma ese embrión, se carga en un catéter similar, vía vaginal, se inserta en otro punto del útero, pero cuando se inserta se coloca ahí y esperamos que se genere la implantación. Esto puede ser inmediato o puede ser retrasado, porque si tenemos el día 5 y los vemos, podemos congelar todos los embriones, todos los que hayamos sacado, y en un mes subsecuente, después del siguiente ciclo menstrual de la paciente, preparamos su útero para que no esté tan lastimado, por decirlo de forma, o sea, tan manipulado, porque como acaba de pasar todo el procedimiento, él tiene mejores efectos. Hacemos la transferencia y esperamos 15 días a una prueba de embarazo positiva. Estos dos son como los grandes mundos: la inseminación, que es la sencillita, digamos, y el FIV, la fecundación in vitro. Y la fecundación in vitro, también no cualquiera son candidatos, pero sí resuelve muchos de los problemas de infertilidad. Que si la calidad espermática es muy baja, no importa, necesitas prácticamente de menos de 2 microlitros de la muestra ya preparada. Que si la paciente está operada, no importa, entramos por vía con la aguja y sacamos. Casi todos se los puedes y una subtécnica de esta muy específica para cuando hay pacientes con una calidad espermática muy deficiente, cuando de verdad nada más puedes encontrar 5 espermatozoides que se mueven así, y no es una exageración, a veces encuentras 5 espermatozoides. Está la ICSI, que es la inyección citoplasmática de espermatozoides, que es la otra que hemos visto en todos los videos, que es con una pipeta. A un lado está detenido el óvulo y del otro lado está una agujita más delgadita y que tiene el espermatozoide adentro, y lo puedes inyectar directamente en el ovocito para que genere la fecundación. Pero técnicamente es una fecundación in vitro, solo es una fecundación in vitro como más especializada, por decirlo de alguna forma. Y todavía, o sea, las técnicas son estas, pero ya ahorita actualmente van junto con técnicas de time-lapse. O sea, ya laboratorios modernos las incubadoras tienen sus mismas cámaras instaladas y están tomando fotos cada 5 minutos. Entonces tú también puedes ver la dinámica de cómo está creciendo, si la morfología está cambiando de una forma, si se adelanta la división, eso. Y aparte tenemos técnicas
de biopsias de los embriones para poder determinar por medio de pruebas genéticas, que son laboratorios de referencia, desde lo más común como los cromosomas sexuales para saber si el embrión es niño o niña, y pues, puedes transferir puras niñas si quieres una niña, y como genes en algunos casos de parejas que tienen preocupación de que ellos puedan heredar alguna condición que ellos ya saben que tienen, o incluso detectan algunos genes que nosotros sabemos que si están afectados pueden tener problemas para la implantación y no generan un embarazo, por ejemplo. Ya. También detectan, por ejemplo, por cariotipos, algunas trisomías, entre otras cosas. Síndrome de Down. Actualmente ya los cariotipos casi no se usan. Mucho tiempo se usaron más las técnicas de FISH, con inmunofluorescencia. Actualmente son secuenciaciones. Sí son secuenciaciones. La biopsia que tomamos son de, no sé, máximo 6 células a lo mejor. O sea, son pequeñitas. Entonces, se pueden hacer secuenciaciones. Todavía está como en ese rango. Pues sí se hace una secuenciación completa y ya son como, sí, un poquito más avanzados. Pero todavía se hacen, dependiendo de los requerimientos, cariotipos. Sí, totalmente. Es parte como rutinaria de la embriología todavía. Surgió una pregunta. La toma de muestra, ya ves que son dos mundos, que la fecundación in vitro y la inseminación. ¿De qué manera ustedes le dan la confianza, por ejemplo, al donador de esperma para que pueda hacer su trabajo, por ejemplo? Estás preguntando cosas curiosas. No, mira, ahí sí tengo que hablar así, o sea, es un equipo grande. Esa parte no es en la que yo estoy directamente involucrado, pero sí estoy muy al tanto. Pero bueno, mucho se hace con el equipo de enfermería. O sea, el equipo de enfermería es el que tiene que estar bien preparado para todo esto, es el que tiene que tener el tacto de cómo hablar, el que tiene que saber qué palabras utilizar y qué no, porque sí, pues se pueden sentir mal, se pueden sentir incómodos. Y hay guías internacionales, hay guías sobre todo de la ASMR, que es de medicina reproductiva en Estados Unidos, y la ESHRE, que es la europea. Te piden te dan como ciertas guías de cómo tener preparados los lugares y todo esto, ¿no? Entonces, en teoría, si hay un cuarto especial, ese cuarto pues está aislado, se pasa a esa persona sola, se les da sus indicaciones antes, y en teoría el trabajo de enfermería y medicina es prepararlos para eso. Yo personalmente sí acostumbro, los pacientes acostumbran a preguntarme a mí, como tienen dudas de la parte de los resultados, casi siempre soy con el que se pueden dirigir. Entonces yo también, la parte que yo puedo, digamos, proveer es el hecho de tratar de darle información como lo más neutral posible, porque creo que a final de cuentas sí se pueden poner nerviosos. Y en el caso particular de la producción de semen, parece que no, y nuestro machismo bien arraigado no nos deja mentir, pero como que muchas personas se sienten como que juzgadas por esa parte, por el hecho de poder o no poder producir. Pero lo que muchos no toman en cuenta es que sí está bastante investigado que bajo presión, con estrés y trayendo como esta carga emocional, sí hay una dificultad más grande para producir muestras de semen. Entonces lo que pongo yo a mi parte es no darles más nervios sin querer en la plática, porque una técnica o una forma que muchas personas hacen es como ser como chistosito y así, que puede funcionar, pero yo no sé si esa persona lo pone peor el que me vea más ligero, ¿no? Entonces trato de hacerlo así, porque si de por sí ya vienen con años de batallar y tener problemas, y aparte decir, oye, ven y enciérrate aquí y básicamente mastúrbate mientras te estamos esperando, no debería ser nada sencillo. Entonces, en resumen, lo que se hace es más la parte como psicológica, aunque no somos psicólogos, pero la parte de la comunicación, pues eso es lo que se puede hacer, tener su espacio reservado y darle la mayor privacidad y respeto posible, pues, porque pues todos podemos estar en esa situación. Hice prácticas con mis alumnos para ver células, y pues sí, faltó ese tacto para decirle a los muchachos, pues a ver que necesitamos una muestra de semen para poderla ver, y muchos se lo tomaron a juego, pero también a la hora de la verdad se enfrentaron con ese temor, con esa
pues, con esa incertidumbre, con esa pena. Entonces por eso mismo la pregunta. Y es que mira, también es muy diferente cuando es en ámbitos académicos, bueno, sí, en ámbitos estudiantiles, pues, porque, vaya, ellos no están pagando por el servicio. O sea, en este caso, pues, si es una paciente que ya tiene una necesidad y está pagando por un tratamiento, entonces, yo también viví eso cuando estaba como docente, y no te creas que tenía todo el tacto, eso lo adquieres acá, ¿no? Pero algo que me hacía regresar a la práctica, algo que me hacía seguirla haciendo, porque lo hice varios semestres, es que de verdad para muchas personas es el primer y tal vez el único contacto que tengan con microscopía directo ellos, y de ver unas celulitas que ellos ya saben qué son, y dicen, sí, yo la he visto en libros y sé que tiene colita, pero es que lo estoy viendo, se está moviendo, y se le veía en la cara a muchos estudiantes la impresión, pues a lo mejor es lo único que van a ver en su vida, después ya no van a usar microscopio, pero no es como cuando le enseñas una amiba, pues, o algún protozoario que nada más un biólogo sabe qué protozoario es y otros es un bicho ahí del agua. Eso creo que todos lo identificamos. Pero eso lo vas adquiriendo, esa parte del tacto. Y sí es importante a la hora de la hora. Con respecto a las mujeres, también tienen esa pena, o también se necesita ese tacto, porque me imagino que pues a ella todavía lo tienen que manipular por medio de cirugía, bueno, en métodos quirúrgicos para poder tomar los óvulos directamente del ovario. Sí, en el caso de la mujer, de hecho lo mencionamos mucho cada que de repente hay entre los mismos compañeros o alguien dice alguna broma o algo de esto de que no, mira el muchacho, y pues mira algún chistecito de que va a ir a producir su muestra o algo. Es que también recordemos, o sea, sí es un estrés y así, pero si nos ponemos a comparar lo que está pasando él con lo que está pasando su esposa, su pareja, es nada. O sea, para poder llegar a una fecundación in vitro, tiene que pasar por una estimulación ovárica, tiene que pasar por estimulación hormonal, tiene que pasar por aproximadamente 10 a 15 días de inyectarse todos los días en el abdomen hormonas bastante caritas, aparte el costo, que aparte van a tener efectos en su humor, por ejemplo, porque sí lo tienen, que aparte se va a inflamar y va a tener ciertas otras cosas. Y lo que hacemos con esa estimulación es que en vez de lo que normalmente una mujer cada mes ovularía un óvulo, nosotros hacemos que los otros óvulos que están circundando sigan creciendo y podamos tener más. El caso es que el tratamiento emocional es muy diferente con la mujer. Afortunadamente creo que en el caso de la reproducción ya sí está bastante atendido lo de la mujer, porque tradicionalmente se trataba como un problema de ellas. O sea, entonces como se trataba desde ese punto de vista, sí estaban un poquito más preparados con eso. Aún así es complicado, aún así es muy complicado. Y otra vez, somos un equipo y ahí sí estoy hablando por enfermería y por medicina, ¿no? Eso sí no me puedo poner el saco para nada, yo estoy en el laboratorio en esta parte, pero sí, estamos hablando de la estimulación. Luego, después de la estimulación es esa cirugía que hablas tú, que la recuperación es de media hora, no es nada grave, pero es una cirugía, o sea, por más que sea. Y luego es el estrés, la ansiedad de esos siguientes 5 días, porque no todos tienen el mismo éxito. Entonces, si esta persona se pasó todo esto y resulta que nada más tuvo 3 óvulos, por ejemplo, que lo podemos sacar en vez de poderle sacar 12, que en algunos casos podemos, o 25 en algunos casos que he tenido, ¿no? No es que sean pocos números, pero para una pareja que aparte ya tiene esos 15 días y todo esto, vamos a ver, tengo nada más 3, y esos 3 a ver cuáles crecen, porque algunos pueden fecundar, otros no, porque puede ser la muestra no tan buena, puede no haber fecundado, puede haber no estado maduro el ovocito, y si no está maduro, si no tiene una madura, no puede fecundar, o fecunda, pero el día 3 no dividió por factores epigenéticos o por 1000 cosas. Entonces, todo ese tiempo también es estrés. Y luego, después de eso, es la transferencia, aunque nada más es un catéter, también es un procedimiento invasivo, por más que digamos lo que queremos decir, ¿no? Y aparte de eso, son 15 días de estar con ansiedad de ver si pegó o no. Entonces, sí es una carga emocional bien dura para una mujer que está pasando por eso, pero creo yo que esa sí está un poquito más atendida. No digo que perfecta, pero sí está más considerada, por lo menos. Ya está como considerada dentro del marco de todo el tratamiento. El caso del varón es el que todavía, en donde sea, le sacamos la vuelta. O sea, como que a nadie, a todos nos da vergüenza. A todos, al paciente, a enfermeros, o sea, como que nadie sabe por dónde abordar ese tema y lo terminamos dejando como rezagado. Sí, básicamente el machismo ahí recae.
Pero ya hablan, ya que... Es que por más que les caigamos, bueno, pero es machismo. Sí, es cierto. Pero ahora ya que está atacando el tema de los pacientes, ¿de qué manera evalúan si ya sea el hombre o la mujer o ambos son estériles o que tienen esas dificultades de la fecundación? Hay pruebas. En el caso del varón, otra vez, es bien fácil. O sea, bien fácil la evaluación. La evaluación inicial es un espermograma que, volvemos a lo mismo, es el otro cuarto, producir muestra y se analiza la muestra de semen. Lo principal que se analiza en la muestra de semen es la cantidad de volumen, que no es tan esencial, para ser sincero. Pero ya una vez en microscopio es cuántos espermatozoides hay por mililitro, la concentración. Se miden por millones por mililitros, así es como se reportan. De acuerdo con el último manual de la OMS del 2010, que ya ahorita están en revisión de la 6ª edición, pero todavía no lo lanzan. Pero el del 2010, que es el vigente, necesitas tener aproximadamente 15 millones de espermatozoides por mililitro para considerarte como dentro del rango normal, le llaman entre comillas. Se ve entonces la cantidad, concentración le llaman. De eso también se mide la movilidad, es decir, si los espermatozoides, hay muchos que están inmóviles, que nada más están ahí detenidos, o si se mueven, el hecho de que se muevan en línea recta de punto A a punto B es un movimiento progresivo. Si se mueven en círculos, si nada más están como pajareando, digamos, todo eso se registra. Entonces, una muestra que tenga una cantidad adecuada de espermatozoides con suficiente movilidad y aparte con otras pruebas, entre ellas los de morfología, se hacen unas tinciones para ver cómo está la cabeza del espermatozoide, porque el citoplasma, bueno, en sí la célula pues puede presentar como acumulaciones o vacuolas, bolitas, aglomeraciones de alguna sustancia, algún aceite. El acrosoma, que es la puntita en sí del espermatozoide, puede estar dañado, entonces se analiza morfológicamente. Entonces se sacan esos parámetros, se comparan básicamente con las guías de la OMS y podemos determinar que algunos parámetros están o no afectados, y esa es una forma como muy sencilla de valorar al varón. Si necesitas más información de que lo que te da el espermograma, que es raro, la verdad, o sea, si no sale muy alterado el espermograma, casi siempre con eso tiene suficiente. ¿Por qué con eso tiene suficiente? Porque lo que decíamos hace rato, porque las técnicas de reproducción asistida básicamente para todos esos problemas, digamos, tiene una solución. Entonces, pues, si no sale algo muy, muy drástico, pues casi que no pasa nada. Pero si hay algo alterado, se analizan por medio de, por ejemplo, de ultrasonido, las estructuras como los testículos, que no hay algún trauma, que no hay algún golpe, que no hay algún ¿cómo se llama? Que no se haya podido desarrollar desde niño, que no esté completamente ahí, o que hay alguna obstrucción, por ejemplo, del conducto que va de espermatozoide, perdón, del testículo, que va hacia diferente, el vas deferens, de todo este conducto, que hay algún problema acá, se puede revisar también próstata, si hay alguna inflamación, si hay algún problema, o las glándulas anexas que no estén haciendo bien su trabajo y por lo tanto no se, por ejemplo, el semen ejacularse antes o después, y eso también puede afectar la fertilidad. En el caso de la mujer, el primer acercamiento es hormonal, casi siempre es hormonal, y una exploración ginecológica básica, que bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, lo que queremos saber es si la chica está ovulando. ¿Cómo lo hacemos? Por las hormonas. O sea, ya hay un perfil, se revisa principalmente la FSH, la LH, progesterona, estradiol en diferentes momentos de su ciclo. Algunos en día 3 del ciclo, otros en día 21 del ciclo, eso ya lo sabe el médico. Y de acuerdo a esos parámetros, si está ovulando, pues es una primera como palomita. Después tienes que revisar la parte anatómica, que es decir, que las trompas no estén obstruidas, que no ha habido alguna infección previa, que las trompas básicamente estén permeables. Eso es lo importante, porque si no, pues, ¿no? Y el útero también se puede revisar por medio de histeroscopía, que básicamente pues es como una endoscopía, una camarita delgadita que se mete a la cavidad uterina y se revisa que no haya lesiones como miomas, fibromas, alguna cosa. Entonces, así como lo más básico son como esos puntos. Con estas pruebas así en su conjunto podemos analizar, y es algo importante, que en general
cuando sí hay pareja, pues se analizan como pareja. O sea, este conjunto, esta combinación tiene estas características fértiles o estas características subfértiles, porque esterilidad prácticamente ya no se utiliza, partiendo de que en teoría todos pueden con alguna de las técnicas, pues incluso con las técnicas de, ¿cómo se llama?, de vientre subrogado y de donador de ovocitos, y hay muchas otras técnicas, entonces en teoría todos pudieran, pero con eso te dan una idea como muy básica de el estado de fertilidad y qué posible tratamiento podemos tener. Ahorita mencionaste sobre vientre subrogado. ¿Ustedes recomiendan ese tipo de técnicas? Ya ven que engloban muchas repercusiones o hay muchos detalles que... Ya ven que el vientre subrogado también es tomado como si estuvieras, digamos, una forma de esclavitud femenina o entre otras cosas. Correcto. ¿De qué manera tocan ese tema? Si lo recomiendan, no lo recomiendan, o de qué manera lo encauzan, en dado caso que ustedes lo recomienden. Está todavía muy en discusión en todos lados. Aquí en Guatemala no está legislado, o sea, no se hace, no lo hacemos, yo no lo hago, yo no lo he hecho. En México no está legislado tampoco. Está, creo, bueno, ya no me he actualizado, pero creo que en Tabasco había 1 o 2 estados de la República donde sí se podía, pero también bajo ciertas condiciones, que creo que uno de los 2 padres tenía que ser de mexicano y algunas cosas. Está en discusión, más por la cuestión ética, creo yo, que es lo que dices tú. Yo no lo considero como ningún tipo de esclavitud ni nada por el estilo. En realidad vaya, no cualquier mujer va a decir quiero agarrar y ponte, o sea, si tiene que pasar por un procedimiento que debe estar muy segura. Todo esto que platicamos ahorita de la evaluación de fertilidad la tiene que pasar también la que va a llevar el embarazo. Tenemos que saber que esté bien de salud, todo este rollo, ¿no? En caso de que se hiciera, por ejemplo, tiene que recibir una compensación económica, pero no es como lo vemos en las películas de que de repente le están pagando y tampoco es así. Pues es un poquito, creo yo que sí hay un poquito todavía de resistencia por la mitificación que tenemos en los medios, como hace 20 años pasaba lo mismo con las técnicas de fertilidad como la fecundación in vitro, que decían, no, pero es que ese ya no es un hijo natural, eso lo hacen ahí en laboratorio. O sea, era un poquito el miedito ese. Nosotros no lo recomendamos por todo esto. Yo no tengo nada en contra de la técnica. De hecho, la técnica creo que abre las puertas para muchas parejas que no podían o no tienen otra opción más que esto. Pero la cuestión legal es bien truculenta y todo lo de reproducción asistida está mucho en zona gris. O sea, ni siquiera hablemos de lo subrogado. Las técnicas normales y las que hacemos rutinariamente en México, por ejemplo, apenas hace 2 años todavía estaban discutiendo si hacer un reglamento federal. O sea, no existe tal cual. No sé si ahorita a lo mejor en estos últimos años, pero no existía ni siquiera en papel así. Había muchas cosas que estaban, lo que platicábamos hace rato de desechar embriones, por ejemplo. Muchas clínicas en México no los desechan y los guardan y ahí los tienen. ¿Por qué? Porque éticamente no saben qué hacer con ellos y legalmente no sabemos si mañana, en 1 año, en 2 años, en 3 años, de repente sí meten una legislación y es una legislación bien conservadora y te metes en un problema porque mataste niños, que no es el caso, ¿no? Pero el caso es que sí es súper truculento esa parte. Y personalmente por esa parte es por la que yo no recomiendo estas técnicas, porque todavía no está como toda la infraestructura legal y social lista. Ya no hablemos de toda la parte social de los estigmas y esto, ¿no? Pero en sí la parte técnica, la parte científica es una maravilla. Ahora, no es la única opción. Ese es como que el más taquillero, ¿no? Como que donde se lo vemos. Pero por lo que más está optando mucha gente más bien es por técnicas de donación de óvulos, que si la piensas es muy parecido en el sentido ético. O sea, es una paciente que se hace todas las técnicas, se revisa, tal, le hacen el procedimiento, le sacamos los óvulos y los congelamos. Y los tenemos congelados. Y a otra paciente que no puede ovular o que lo que sea, tomamos estos óvulos de otra persona, los congelamos, los fecundamos, los bendecimos con el semen de su pareja. Desarrollamos el embrión, lo cuidamos y lo transferimos y ella carga su propio hijo que no es de su óvulo. Es muy parecido o sea, si no te metes en mucho detalle,
y ese sí está un poquito más regulado. Entonces, yo no lo recomendaría ahorita, pero instaría a la sociedad en general y la parte legislativa de que ya se pongan las pilas con esa parte, porque estamos detenidos nada más por si acaso. Entonces creo que sí es algo que ya pudiéramos estar avanzando. Me imagino que las cuestiones legales son muy turbulentas. Entonces, ya cambiando un poco el tema, ya que tú mencionaste que en realidad son un equipo de trabajo. Ahora, en lo que tú haces cotidianamente, por decirlo de alguna manera, Uh-huh. ¿en qué parte intervienes en todos estos métodos de reproducción? Yo en la manipulación directa de las células sexuales. Ese es, o sea, básicamente ese es el de donde yo intervengo en las técnicas. No en mi día a día, ¿no? En mi día a día más bien, pues, ya sabes, biólogo, ¿no? Al final de cuentas, es la parte más aburrida, uno no es lo que sale en la tele, es medir temperaturas, está viendo que el incubador esté estable y saca pH y todo esto. Pero ya cuando hay paciente en la parte de tratamiento es la manipulación de los gametos. Es decir, desde que el varón produce su muestra, una vez que ya está lista, entra a mi laboratorio y a partir de ahí ya todo lo veo. Que si hay que hacer un espermograma, o sea, tomar la muestra, poner el microscopio, revisar todo esto. Que si es un paciente que se va a ir y que su esposa se va a hacer el tratamiento en 2 meses, pues que hay que congelar la muestra. Todo eso lo podemos hacer. También la parte que me corresponde a mí, la preparación de los medios de cultivo, que yo creo que es la parte más importante de toda la técnica. Me parece que lo más sencillo, el mantenimiento de las incubadoras y todo esto. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a tener paciente, un día antes de que sea la aspiración ovocitaria, lo que yo tengo que ir un día antes y poner a cajitas Petri especializadas, embriotestadas, todo esto, y ponemos gotitas de medio de cultivo, el cual ese medio de cultivo está hecho para, bueno, no tiene un buffer de pHs, entonces está expuesto a los cambios de ambiente, y esos cambios de ambiente cambian su pH, pero nosotros no queremos eso, queremos un pH estable. Entonces lo que hacemos es que lo metemos en una incubadora con una cantidad de CO2 y de oxígeno controlada, con una temperatura bien controlada, y mi trabajo principalmente es prepararle la camita a los ovulitos para cuando se acuesten con los espermatozoides. O sea, es agarrar la plaquita, tenerla bonita, tenerla lista, tenerla adecuada, tenerla con la luz que les gusta, es decir, sin luz. Estamos imitando el lúter otra vez, ¿no? Es en oscuridad, con oxígeno muy bajo, o sea, 5 o 6% de oxígeno en comparación del 20% que tenemos en aire ambiental, por ejemplo, con CO2 más o menos elevado para que el pH se mantenga. Entonces, un día antes tengo que preparar todo eso porque se tiene que equilibrar el pH para que cuando lleguen los óvulos ya esté todo estable. Un día antes se hace eso. Como te decía, los óvulos a mí me corresponde llegar y en el microscopio, en el estereoscopio, literal, pescarlos, o sea, buscar uno y agarrar una pipeta y pasarla a un medio de cultivo que esté un poquito estabilizado, cuidarlos, capacitar la muestra venir a fecundarlas y darle el seguimiento de esos 5 días y congelar lo que se tenga que congelar, porque como te decía, usualmente tenemos más de los que necesitamos, por decirlo de una forma, ¿no? O sea, como hay una estimulación ovárica, tenemos varios embriones, entonces monitorearlos, evaluarlos, hay criterios para evaluación, y en base a esa evaluación decidir cuáles son los más viables o los que más pensamos que tienen posibilidades de generar un embarazo, de producir un embarazo, y hacer todo eso. Eso es como la parte técnica, manual, y la parte como operativa, la parte así como administrativa tiene mucho que ver con estar en contacto con todos los equipos, pero principalmente con el médico tratante, porque todo esto se está reportando. A final de cuentas, yo lo pudiera hacer y en algunas clínicas se hace, pero por lo general esta información se le da al paciente por medio del médico. Ellos tienen la mejor capacitación para esto, ¿no? Entonces, todo eso que estoy haciendo yo, lo estoy haciendo solo. O sea, nadie me está supervisando, nadie me está viendo. Entonces, ellos dependen de mis resultados, dependen de mis reportes, de lo que yo les diga a ellos, para ellos que le digan para ellos poder comunicarles a los pacientes y que ellos tomen la mejor decisión de cuál es lo que va a suceder después. Principalmente es donde yo me encargo. Entonces, todo lo que tiene que ver con que hay ovulitos o hay espermas, así tal cual la célula, eso lo hace él. O sea, esa es la parte que me toca a mí, la que está dentro del laboratorio, la que está manipulando los gametos y embriones. Y sobre este trabajo que realizas de manera
rutinaria, bueno, no tan rutinaria, Uh-huh. pero Uh-huh. ¿te has encontrado algún reto en la cuestión de algún problema técnico o de alguna situación de algún paciente en el que hayas tenido que hacer alguna adecuación en tus técnicas o algo que haya sido un reto aún mayor dentro del trabajo? Muchos. Como te decía inicialmente, esta área no está tan... ya ahorita está un poquito más, pero apenas está empezando. No está tan estructurada en el sentido de que hay un caminito que recorrer y ya está esta especialidad y luego hacer estas prácticas. O sea, entonces muchas cosas no son tal cual de ensayo de error porque estás guiado por alguien, y tampoco es de estar probando porque estás guiado por alguien, pero sí muchas las tienes que tú solo estarlo revisando y viendo las cosas. Básicamente en el laboratorio donde estuve en Mexicali estaba el laboratorio ya montado, completito, están las incubadoras, están las campanas, estaba todo, pero llegando yo ahí me empecé a dar cuenta de que algunas cosas no estaban estandarizadas, pHs por ejemplo, pues algo que puede ser muy evidente para uno, pero para otras personas no. Entonces tuve que establecer protocolos para cómo le vamos a separar los pHs, o sea, prácticamente toda la parte técnica la tuve que ir aprendiendo así, teniendo mi equipo enfrente y presentándome el problema de que ahorita esto no me está gustando, ¿qué hacemos? Pero principalmente los retos acá, o sea, lo que uno recuerda como retos son los casos difíciles, pues, o sea, porque estos casos, o sea, estos pacientes hay de todos tipos, o sea, como puedes tener pacientes de 22 años que a lo mejor necesitan esta técnica porque, no sé, porque el esposo se va a ir a no sé dónde 5 años y quieren bla, bla, bla. Como puedes encontrarte a la paciente de 46 años que está ovulando muy bien y que quiere tener otro hijo porque se casó por tercera vez y quiere un hijo de esta, o puede ser el paciente que viene a producir muestra para congelar porque le van a dar quimioterapia en 2 meses y quiere preservar. O sea, es tan variable que lo que te queda más bien son los casos. Y sí hay varios, pero hay uno muy particular que si es nunca se me va a olvidar, y es como que la batería ahí. Una paciente en Mexicali, esta paciente no era de Mexicali, era de fuera de Sonora, pero estuvo yendo con nosotros y se realizó un ciclo se llama toda esta estimulación, a todo un tratamiento, pues digamos, y el resultado fue que tuvimos creo que 3 óvulos nada más, de los cuales creo que nada más uno estaba maduro, o 2. Fecundaron, se ven muy bonitos, todos los transferimos, no embarazo. Regresa al segundo. No, que otro. Va al segundo. Saltamos al segundo ciclo, cambiaron la técnica de estimulación, hicieron unos ajustes ahí con las hormonas y le fue mucho mejor. Teníamos 6 óvulos. Que este es un número bastante decente. Acaba de aclarar que la de ella era relativamente avanzada. Estábamos hablando de 43 años, que para términos de fertilidad estamos hablando de 43 años para arriba. Están reportados como de 5 a 10% de probabilidades de embarazo. Estamos hablando, ya está fuera del rango, digamos. 6 óvulos fue muy bueno. Tuvimos varios embriones, creo que 4, hicimos 2, agarramos 2, los transferimos, un embarazo, otros 2, transferimos, un embarazo. Bueno, pero ya por la edad entra la cuestión ética, ¿no? Es decir, bueno, señora, con mucho gusto le ayudamos, es así, pero también considere que pues es un gasto y es un procedimiento y la probabilidad es baja, tal vez habrá que ver, y no, quería que ahí va por el tercero. Se hace el tercero y en el tercero solamente hay un solo óvulo. Y ahí pues yo así casi me rendían, ¿no? Bueno, si ya con el otro con 3, igual, pues 1. Y ese óvulo aparte, que no es la gran cosa, pero tenía la forma ovaladita, estaba un poquito aparte, ¿no? Pero estaba maduro, vamos viendo. Ese 1-1, pues hicimos la técnica, lo fecundamos, creció y llegó a un muy buen embrión. Y lo transferimos, y ese bebito ahorita tendrá creo que 5 años, nos invitaron a sus piñatas, y es como esos casos de cuando ya estábamos a punto de decir, de hecho ya habían hablado, yo recuerdo que ya el doctor ya había hablado con ellos, les, miren, es que, o sea, nosotros lo podemos hacer, pero sinceramente, pues vaya, pudiera parecer que te estamos queriendo nada más sacar dinero y así, o sea, no queremos que pienses eso, considérenlo, no sé cómo está. Y el esposo habló con él y dijo, mira, doctor,
Si no lo hace usted, voy a ir con otro doctor y lo voy a hacer, aunque no pegue, aunque no sé qué, pero lo vamos a ir a buscar y confiamos en usted. Y después de hablar con ellos y hacer todo eso, ese fue un caso de éxito y es uno de esos casos que así siempre se me va a quedar, porque hasta tengo por ahí la fotito del ovulito así, del óvulo ovalado, con la forma así rarita, y que dije, no, ya estaba, no, sí, el otro no funcionó, menos. Y es un niño súper chulo. Entonces, ese es como que uno de esos casos así como que te quedas. Y por el otro lado, uno no retador, pero curioso, son los casos de embarazos gemelares, por ejemplo, o en el caso que en mi caso solamente me he presentado uno de triple, porque precisamente como a la hora de la transferencia tú eliges los mejores, pero la cuestión es que el paciente, bueno, si lo hacemos bien y como dice el libro y todo, pues en realidad es autonomía de decisión del paciente, o sea, tú no lo estás ordenando, entonces mira, aquí está, son los mejores, ¿qué hacemos? Aunque tomamos la decisión entre todos, pero en teoría la decisión final del paciente. Entre ellas el del número de embriones que vamos a transferir. Entonces, ¿cuál es el costo-beneficio de menos o más embriones? Si pones menos embriones, si pones nada más un embrión, pues obviamente tienes menos probabilidades, porque si pones dos, a lo mejor uno se va, pero uno sí se queda, ¿no? Pero si pones más y uno está dañado, también el que esté mal pudiera desencadenar una reacción en el útero que también saque a los demás. Además de que si todos están bien, puede que todos peguen. Y para una persona subfértil o infértil, eso es una muy buena noticia. Si ya me aventé la técnica, que tengo 2 o 3, pero para un ginecólogo, un obstetra, no lo es, porque cualquier embarazo múltiple representa más riesgos y es otra cosa, y problema, ¿no? En teoría no es deseable. Entonces, en los casos de los embarazos múltiples, en particular uno donde teníamos 3 y era una pareja joven, digo, oigan, pasemos 2, transfiramos 2 porque están muy bien, están jóvenes, era una cuestión aparte por la que tenían la técnica. Y pues no, se decidieron, querían 3 embriones, pusimos 3 embriones porque qué tal si no pegan, y pues mejor para que tengamos uno por lo menos, y pues es un embarazo triple. Entonces esos son como con los otros como retos, que en realidad no son retos, son como esas cosas que te quedan ahí. Y son las anécdotas que, si bien no intervienen en muchas manos, pero pues son las que se quedan más grabadas en la memoria. Sí, totalmente, claro. Y me imagino que esto es todo un mundo y con cada paciente puedes aplicar diferentes técnicas distintas con otros pacientes. Sí, en general son muy parecidas, pero sí. De hecho, por ejemplo, el caso de los múltiples, el día justo, curiosamente, y no he tenido muchos, justo el día de hoy recibí noticia de un embarazo gemela. Ahora fueron a hacer ultrasonido y se vienen las 2 bolsitas de bonitas. Te paso la foto para que luego la pones ahí. Muchas gracias. Muchas gracias por tu plática, y muy interesante. Eso es todo un mundo, sobre todo en la cuestión del trato con los pacientes, porque es un tema delicado. También lo que interviene con la bioética, pues son muchos temas a tocar. De hecho, muy agradecido por tu exposición. ¿Alguna última comentario o palabra que quisieras compartirnos? Híjole, pues no sé, pero así que no sé quién me va a escuchar y no sé cómo me habré escuchado en la plática, pero si la impresión fue que todo muy técnico y muy así, si quisiera que se quedaran con algo, es que al final de cuentas el trabajo es súper humano, y eso es lo que me ha tenido muy contento en esta área, más que la parte tecnológica, que es impresionante. O sea, cuando estás fuera de la fertilidad, al llegar a fertilidad, te das cuenta de las cosas que ya se pueden hacer y que uno no pensaba, pero lo más gratificante es la parte humana. O sea, de verdad estás tratando. Le digo a mi esposa, que es enfermera, que yo también soy enfermero, pero soy enfermero de celulitas. O sea, yo lo que hago es hacer exactamente lo que hace ella, pero a un ovocito y a unos espermatozoides y a un embrioncito. Pero eso es lo que estamos haciendo. Entonces, esa parte y el involucrarte con sus límites, con la parte de los pacientes, con la parte humana, es súper gratificante. Cuando ya ves los embarazos, cuando ya ves los bebitos, esa parte es súper bonita. Y creo yo que para poderla disfrutar y para poderla hacer, digamos, de forma adecuada, sí tienes que tener
no solamente la parte del corazón y este rollo, ¿no? Sino sí tienes que tener muy claras tu parte científica y tu parte ética, la cual es un poquito difícil. Pero cuando las tienes así como medio claras, esto es una maravilla. Y creo que eso es lo que me gustaría que se quedara al final, que es un trabajo súper humano, que es un trabajo muy bonito, que es un trabajo multidisciplinario en equipo, como esos trabajos que te describen en todos lados y que crees que no existen. Esta área lo es. Tiene sus problemas, ¿verdad? Como todo, pero sí lo tiene. Muchas gracias. De hecho, ya me animaste a tener un equipo multidisciplinario. Sí, sobre todo. Hay que trabajar. Sí, pues el contacto humano con los pacientes, bueno, y con los buenos resultados. Muchas gracias, Ariel, por tu plática. Gracias a ti. Y esto fue Aullando con la Verdad y los esperamos en la siguiente transmisión.